Una de las cosas que hemos tratado de hacer en esta serie es encontrarle sentido a las cosas que nosotros por lo general no le encontramos sentido. Y hablábamos desde el principio que una de las cosas que nunca le encontramos el sentido es a los procesos de prueba, de sufrimiento, de dolor que atravesamos en la vida. Por lo general se hace bien duro encontrarle sentido a esas cosas. Y por eso es que para mí es tan importante hablar esto y seguirle recordando de algunas cosas que creo que son importantes y conceptos que son importantes, porque cuando pasamos por momentos dolorosos llega un momento dado en que no encontramos a nadie con quien hablar, y aun si lo encontráramos, en ocasiones no encontramos consuelo, y lo que en realidad nos va a fortalecer y consolar es la palabra de Dios. Y si hay algo que yo me he fijado en este tiempo de pandemia, es de que de alguna manera u otra el sufrimiento o la prueba o la incertidumbre o el dolor o la enfermedad o un sinnúmero de cosas, lo que hace es que produce produce lo mejor en la persona o lo peor de las personas. Porque hemos visto durante este tiempo de pandemia cómo muchas personas en su fe han menguado, produciendo lo peor o permitiendo que la situación produzca lo peor en ellos, mientras otras personas durante la pandemia se han afirmado, permitiendo que mientras otros, por un lado, unos menguan, otros crecen en la fe y otros avanzan en la fe. Y el asunto es de que cuando permitimos que el dolor y el sufrimiento produzca lo peor en nosotros, créanme que no hay una salida a eso a no ser que nosotros vengamos rendidos a los pies de Cristo. Y uno de los peores errores que para mí una persona puede cometer en medio del sufrimiento es apartarse de Dios. Apartarse de Dios, no solamente de Dios, o sea, no, porque cuando tú hablas con una persona que tú sabes que debiera estar haciendo algo en cierto nivel, cumpliendo con algo, y le dices, oye, mira, es que te veo medio apartado, te veo medio frío, siempre te dicen lo mismo, no, ya está adorando, o no, yo no me he ido, o sea, yo no estoy en el mundo, yo sigo buscando, y eso no es el punto, o sea, ese no es el punto. Porque primero que la salvación uno no la obtiene por obras, entonces ni la obtienes por obras ni la mantienes por obras. Sí, o sea, entonces ese no es el punto de no, yo sigo orando, yo no me he ido al mundo, yo no estoy haciendo nada malo, o sea, ese no es el punto. El punto es, o sea, que debemos preguntarnos ¿estás donde debieras estar? ¿Estás donde tu conciencia te revela que estás en donde debieras estar? Ese es el punto. Porque si por medio de la prueba y el dolor, el sufrimiento, lo que venga a mi vida, yo reconozco que mi fe no está en el mismo nivel como cuando todo me iba bien, entonces mi fe se fue afectada como quiera que lo quiera poner. Y por eso es que uno de los errores más grandes que una persona puede cometer es permitir que el dolor y el sufrimiento los lleve apartarse del propósito de Dios, no solamente del camino de Dios, sino del propósito de Dios, del llamado de Dios para tu vida. Y por eso es que yo creo que una de las mejores decisiones que usted puede hacer cuando usted está atravesando por momentos dolorosos es perseverar. En el libro de 2 Timoteo capítulo 4 voy a estar hablando de dos escrituras principalmente, pero en el libro de 2 Timoteo capítulo 4, vaya allí conmigo. Cuando usted lee los primeros 4 versículos, usted se va a dar cuenta de que el apóstol Pablo le comienza a hablar a Timoteo de que estaba por llegarle un tiempo difícil y complicado y doloroso a Timoteo. Y le estaba hablando de un tiempo que se parece al tiempo de hoy, a lo que hoy como iglesia y como cristianos estamos viviendo, porque él le dice a Timoteo, o sea, que está llegando el tiempo en donde las personas van a no querer escuchar el mensaje, o sea, que van a ir tras sus propios deseos, van a buscar a personas que le digan a ellos lo que quieren escuchar, mucho como lo que estamos viendo en este tiempo donde la gente quiere que le digan lo que quieren escuchar. ¿Sí? Oiga, antes de seguir, creo que es importante, quiero recordarles que el próximo domingo comenzamos con un nuevo horario en nuestros servicios. Comenzamos a las 9 y a las 11. Tenemos 2 servicios desde el próximo domingo en adelante, a las 9 y a las 11 de la mañana, ¿ok? Por favor,
no se olvide, ya no tenemos a las 8:30, va a ser a las 9 y a las 11 de la mañana. Así que va a poder dormir media hora más comenzando el próximo domingo. Algunos dijeron amén, otros dijeron qué malo porque me gusta llegar al restaurante temprano. Pero el asunto es de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que está llegando el tiempo en donde lo que él hacía, todo el mundo lo miraría mal. Y escuche, porque está llegando el tiempo en donde admitir que es cristiano, y esto lo hemos hablado desde el principio de esta serie, en donde el admitir que uno es cristiano se hace cada vez más complicado porque nos ven como personas de odio. Nos ven como que el mantener nuestros valores, nuestros principios conforme a la Escritura es anticuado y muchas personas por eso hasta tienen miedo de compartir su fe, por cómo la gente se va a sentir y cómo la gente lo va a mirar. Y Pablo le decía a Timoteo, le decía, está llegando este tiempo, Timoteo, en donde la gente solamente querrá escuchar lo que quiere, en cuanto a en donde lo que tú haces se va a ver mal y te van a rechazar por esto. Pero el versículo 5, Pablo le da 4 principios que son con los que yo quiero comenzar ahora. En el versículo 5 él le dice: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Fíjense cómo ahí no se trata solamente de decir, pues yo estoy bien, o sea, no estoy en el mundo, o yo estoy bien, o sea, yo sigo orando, yo todo el tiempo estoy con el Señor y todo el tiempo le oro a Dios. Fíjense cómo no se trata de eso solamente. La fe en el Señor no se trata del concepto que tú lo quieres, a lo que tú lo quieres minimizar. Y en este tiempo Pablo le da 4 consejos que yo creo que son importantes para nosotros. Porque Pablo le dice a Timoteo: cuando todo vaya en tu contra, cuando todo te vaya de mal en peor, no te olvides que tienes una responsabilidad que tienes que cumplir. No te olvides del llamado de Dios en tu vida. Le dice, el primer principio dice: por eso, Timoteo, mantén la mente clara. En otras palabras, no permitas que las preocupaciones nublen tu mente. En medio del dolor, mantén la mente clara. No permitas que el sufrimiento que estás atravesando te lleve a que tu mente se perturbe al punto tal donde no le des lugar a la presencia de Dios en tu vida, porque solamente estás preocupado y pensando en el dolor y en el sufrimiento. Lo segundo que le dice a Timoteo es: Timoteo, vas a sufrir. Vas a sufrir. Pero pastor, yo no lo leí así. No, es cierto, se lo dijo peor. Le dijo: no tengas miedo de sufrir. En otras palabras, cuando el sufrimiento te llegue, no tengas miedo, Timoteo. Y hemos hablado durante esta serie de que el sufrimiento es inevitable. Todos en un momento dado vamos a sufrir. Entonces le está diciendo a Timoteo: no vas a poder evitar el sufrimiento. Así que en medio del sufrimiento, cree que todo va a estar bien. Así que no le tengas miedo al sufrimiento. Luego le dice: Timoteo, mientras estás sufriendo, aprovecha ese momento, y le dice: ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Ocúpate. Fíjense qué interesante, que por años yo he escuchado que si tienes problemas, ocúpate de ti, preocúpate por ti. Yo no sé cuántas personas en un momento dado me han dicho, en un momento en donde estoy pasando por alguna situación, es que necesitas tomarte un año libre. Qué fácil decir eso. Necesitas preocuparte por ti. Pablo le dice a Timoteo: vas a sufrir, pero en medio del sufrimiento, Timoteo, ocúpate de decirle a otros la buena noticia.
Es como que las personas no acaban de entender que cuando somos vulnerables estamos en una posición para poder hablar acerca de Cristo. Que tu vulnerabilidad, tu situación no invalida el mensaje. Que si estás metido en un hospital, en el hospital tienes enfermeros, enfermeras, médicos y personas que trabajan ahí que todavía puedes hablarles de Cristo. Que si estás teniendo una crisis económica, familiar, lo que sea, alrededor tuyo hay personas vulnerables que también, porque a pesar de todo, tú sabes en quién has puesto tu confianza y tú sabes en dónde está tu destino eterno, pero las personas que están al lado tuyo posiblemente no tienen los problemas que tú tienes, pero posiblemente tienen problemas eternos. Y le dice a Timoteo, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Y por último, es como decirle a Timoteo, no tomes tu sufrimiento como una excusa para alejarte de Dios. Porque le dice a Timoteo, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Imagínese a Timoteo recibiendo esta carta de Pablo, donde sabía que Pablo estaba preso, y encima de eso recibe esta carta y Pablo le está diciendo, sí, Timoteo, sé que vas a sufrir, pero en realidad, esto como lo pudiéramos interpretar, en realidad tu sufrimiento en este momento no me interesa. Lo que me interesa es que sigas haciendo aquello que Dios te mandó a hacer. Nosotros tenemos que entender de qué es que trata la fe y la confianza que hemos puesto en el Señor. Porque si en medio de la situación yo ahora vengo y digo, déjame preocuparme por mí, déjame de hacer aquello que Dios me llamó a hacer. Si eso es lo que yo entiendo que es la fe, en realidad, ¿usted cree que eso es el poder confiar en el Señor? Que a la señal de problemas abandono aquello que Dios me llamó a hacer, como si Dios estuviera escandalizado por mi problema. Como si Dios estuviera diciendo, ¿sabes qué, Richard? Que cuando te llamé al pastorado no me había percatado, Richard, de que ibas a pasar este problema, ¿no? Como que me tomó de sorpresa. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos de la fe. Como que venimos y cuando el Señor vino y bendijo nuestro matrimonio, ahora en medio de la crisis y la prueba, como que Dios dijera, ay, yo no sabía que ibas a pasar por ese problema en tu matrimonio. Déjame ver ahora cómo lo resolvemos. Como si Dios estuviera escandalizado. Dios no está escandalizado con tu problema y el mío. Dios es alfa y es omega, es principio y es fin. Él conoce el fin desde el principio, Él conoce el mañana desde hoy. Y cuando Él te llamó, cuando Él te escogió, cuando Él te dio esa familia, cuando Él te dio esos hijos, cuando Él te dio ese matrimonio, cuando te dio ese negocio, cuando te dio ese trabajo, todo lo que Él hizo, ya Él sabía todo lo que tú ibas a atravesar antes de tan siquiera llegar el momento. Hace unos años atrás, yo no sé si cuántos se van a enojar conmigo porque lo que voy a decir, para mí me fascina el boxeo. Yo sé que hay personas que dicen a los pastores no les debe, pero a mí sí me gusta. A mí sí me gusta y me gusta el boxeo. Es que se pegan también en baloncesto, también en fútbol, y usted va a salir de aquí. Bueno, no va a ver los Cowboys hoy, pero algunos de ustedes salen de aquí a verse gente pegándose y yo no lo veo como que les molesta, ¿no? Me gusta el boxeo, punto. Siempre y cuando no sea yo el que está recibiendo los golpes, no importa. Y yo vi esta pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor. ¿Quién dijo, o sea, perdón? Y en esta pelea, Taylor estaba ganando los primeros 11 rounds de la pelea. Era más rápido, era más ágil. Pero había algo que no permitía que Chávez se rindiera.
Había algo que yo no sé, o sea, la verdad del caso, no sé qué estaría pensando él, que en el round número 12 llegan hasta ese round y todo el mundo garantizaba, hasta yo, que Chávez había perdido esa pelea. Pero había alguien que todavía creía que había una esperanza, había una oportunidad de salir victorioso, y obviamente era Chávez. Todo lo que Taylor tenía que hacer era correr y ganaba la pelea. O sea, por los próximos 3 minutos correr y tenía la pelea ganada. Sin embargo, fue tan arrogante que vino y quiso pelear y quiso arriesgarse y humillar a Chávez. Pero no se dio cuenta de que algo salió dentro de Chávez que él no esperaba. Y vino y Chávez comenzó a presionar, y lo noqueó faltando segundos del último round. Y pararon la pelea. Hay personas que dicen que pararon la pelea antes de tiempo. Usted puede decir lo que quiera, pero el campeón fue Chávez. Como lo quiera llevar. Y el asunto es que, para que me entienda lo que quiero llegar, el enemigo muchas veces puede ser tan arrogante de seguir presionando, sin darse cuenta que dentro de nosotros hay algo superior. Sin darse cuenta que esta pelea que usted y yo estamos peleando hoy ya está arreglada. Que ya hay alguien que nos capacitó con todos los recursos necesarios para no rendirnos. Y él hay veces que es tan arrogante que te presiona. Pero el punto es de que si tú te rindes y tiras la toalla, nunca podrás disfrutar de la victoria que viene al perseverar. Y si hay algo que yo le tengo que dar a Chávez de esa pelea, fue que él perseveró, que él no se rindió, y él siguió creyendo que había una manera de salir victorioso de esa situación. Y hay algo que yo quiero que usted aprenda hoy, por favor, iglesia, y es que la victoria no es de quien tiene más fuerzas, ni más habilidad, ni más conocimiento, ni más estrategia, sino del que persevera hasta el fin. Es del que persevera. Cantidades de veces vemos al Señor hablando en el libro de Apocalipsis, diciéndole a la gente: persevera, pero quien persevere hasta el fin, quien se persevere hasta el fin. Y es lo mismo que Dios nos habla durante toda su palabra. Se trata de perseverar. El diablo es más astuto, el diablo es más poderoso, el diablo tiene más habilidad que todos nosotros juntos. Tiene tanta habilidad que persuadió a 33%, a una tercera parte de los ángeles en el cielo. Yo no puedo entrar en la arrogancia de pensar de que Richard Martínez en sus fuerzas tiene más habilidad que el enemigo, pero lo que sí sé es quien está, no en mi esquina, sino quien está dentro de mí, quien me ha capacitado. Yo no soy quien hace la pelea contra el diablo, sino que es él a través de mí quien pelea por mí. Mi llamado es perseverar. Mi función es perseverar. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, persevera. No te rindas. Continúa haciendo aquello que Dios te mandó que hicieras. Y yo quiero decirte en este día, papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa, continúa haciendo aquello que Dios te mandó. Continúa haciendo lo que Dios te mandó. Y luego él viene y dice esto en el versículo 6 al 8. Él dice lo siguiente: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí,
sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé de pelea, yo sé de luchar, yo he tenido que pasar por lo mismo, yo he tenido que sufrir. Inclusive cuando usted compara, Pablo sufrió mucho más que a Timoteo. Y le dice, pero ¿sabes qué me he dado cuenta, Timoteo? Que en el final de la batalla, en el final de la carrera, lo que puedo decir hasta el sol de hoy, ahora que estoy a punto de morir, es que he permanecido fiel. Yo enterré el viernes a un gran amigo, un gran amigo, Nafis Mitchell. Y cuando estaba predicando en su funeral, lloramos, nos reímos, cantamos, alabamos, lloramos, nos reímos, cantamos y todo era una montaña rusa de emociones. Cuando de repente empezábamos a llorar, de repente empezábamos a reírnos. Pero hubo algo que me llamó la atención y fue qué diferente es el funeral de una persona que vivió su fe hasta el fin comparado con una persona con una fe ambivalente o una persona que no conoció a Cristo. Qué diferente es el funeral, porque lloramos, pero cantamos, nos reímos y después volvimos a llorar. Y yo le decía a la familia y le decía a los pastores esta mañana, regalémosles a nuestra familia la bendición de que en el día de nuestra muerte no tengan que especular en dónde vamos a pasar la eternidad. Regalémosles a la familia la bendición de podernos ver perseverar hasta el fin amando a Cristo, no importando qué. Qué maravillosa manera de morir, donde mis hijos queden tan tranquilos de saber que viví mi vida firme en la fe, o que al final lo único que yo pueda decirle a mis hijos mientras estoy postrado ya por decir las últimas palabras en mi vida sea: esto ha estado bien, ha estado duro, pero he permanecido fiel. Eso es mantener la fe y perseverar. Y yo no quiero minimizar el dolor que muchos de nosotros hemos atravesado y las situaciones dolorosas que nos han llegado a nuestra vida. Pero la verdad del caso, yo quiero decirte, no puedes evitar el sufrimiento por más que trates. Por más que le huyas, por más que intentes, no lo vas a evitar. Nadie puede evitar el sufrimiento. Y vivir tu vida tratando de evitar el sufrimiento es una vida sufrida. Es una vida sufrida. Más bien debemos prepararnos a cómo reaccionar cuando llegue el sufrimiento. Y para esto yo quiero que tú vayas en mi segunda escritura, mi última escritura más bien, Hebreos capítulo 10, el versículo 35 al 38, donde vemos 3 consejos importantes a cómo enfrentar y reaccionar ante el sufrimiento. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mas mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Este libro le estaba hablando a personas que estaban pasando por un proceso muy doloroso. Cuando usted lee todo el capítulo 10, usted se va a dar cuenta que estas personas, cuando ellos entraron en la fe, ellos pasaron por un sinnúmero de cosas donde los metieron a la cárcel. Algunos no tenían que comer, algunos de ellos fueron asesinados.
Y acá nos da 3 consejos importantes de cómo reaccionar en medio del sufrimiento. Y lo primero que nos dice es: no desechemos la confianza que tenemos en el Señor. No desechemos, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. La palabra desechar, para que me entienda, no es como ignorar. O sea, porque cuando leemos este versículo, mucha gente dice: no ignoren la confianza que tienen en el Señor. Mantén la confianza que tienes en el Señor. La palabra desechar es tomar en poco o echar a la basura. Es como lo que Pablo dijo cuando él dijo: todo lo he tomado por basura por ganar a Cristo. Esa es la palabra desechar. Es cuando menosprecias algo a tal punto que ya te es inservible. Y es como que la Escritura nos quiere decir, nos quiere enseñar que en medio de los momentos difíciles de nuestra vida se nos puede ser muy fácil echar a la basura la confianza que hemos tenido en Cristo. Nos puede resultar inservible la confianza. La podemos tomar en poco. Y el asunto es que cuando las cosas no van bien, ¿no es cierto que es bien chévere alabar y adorar al Señor cuando todo nos va bien? Decía la hermana de Nafis, que fue, también predicó en el funeral, decía ella que su esposo predicaba ese domingo. Cuando le llegó la noticia de la semana pasada, su esposo predicaba y le dice a la esposa: ¿cómo voy a poder predicar mañana con este dolor que siento en mi corazón? Y que ella le dijo: pues fácil, tu confianza y tu fortaleza viene de ti, si no viene del Señor. Eso lo estaba diciendo al cuñado de Nafis, o sea, la esposa se lo estaba diciendo a su esposo. Y luego que ella se volteó y le dijo al Señor: ¿y yo cómo voy a dirigir la alabanza con este dolor que siento en el corazón? Entonces ella decía: ¿cómo me aplico yo eso a mi propia vida? Y dice ella que ella comenzó a querer cantar, que comenzó a buscar a Dios, y lo único que le venía era un corito. No era ni un canto, sino un corito que decía: alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Y comenzó ella a cantar este corito, que era lo único que le venía a la cabeza. Y es que se nos hace bien fácil, escúcheme, se nos hace bien fácil cuando todo me va bien confiar en el Señor, y cuando todo me va mal echar a la basura la confianza que he puesto en el Señor. Por eso es que renegamos, nos apartamos, nos desanimamos. Por eso es que cuando se nos habla, por ejemplo, de diezmar, se nos hace duro y nos enojamos. Porque la realidad del caso, por ejemplo, en relación al diezmo, no es que usted no crea porque la Biblia lo dice. Es simplemente porque no le confiamos al Señor aquellas cosas de las que nosotros queremos mantener control. Y cualquier cosa en la que yo no confío en el Señor, estoy echando la confianza a la basura. O te lo pongo así, mujeres, déjame por favor traerlo a este contexto. Te pregunto, amada esposa que estás acá, ¿cuántos de ustedes que su esposo le dice algo como: mi amor, confía en mí? Sí, o sea, si me ves besando a alguien, no significa que la amo más que tú. Tú puedes confiar en mí. ¿Cuántas de ustedes dijeran: ok, es cierto, él me ama a mí? ¿Por qué? Porque no cuadra una cosa con la otra, ¿cierto? Puede decirlo en confianza. Puede mirar mal a su marido en este momento. Puede decirle: atrévete. Y el asunto es este. ¿Cómo es que nosotros con nuestra boca queremos venir y decirle a Dios que confiamos en Él, pero nuestros hechos no revelan lo mismo? Entonces, nos dice aquí que lo primero que tenemos que hacer es no echar a la basura la confianza que hemos puesto en el Señor. Número 2, nos dice perseverar con paciencia. Diga conmigo: perseverar. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios.
perseverar con paciencia, lo cual nos lleva a otra actitud que tenemos que desarrollar, y es perseverar con paciencia. La manera traducida original es tener una paciente perseverancia. Y para que me entienda, por favor, la palabra perseverar en griego significa el poder de resistir las dificultades por medio de una fortaleza interior. El poder de resistir las dificultades por medio de una fortaleza interior. En otras palabras, Dios, quien sabe de antemano lo que usted y yo vamos a atravesar, nos capacitó en el hombre interior por su espíritu con todos los recursos que necesitamos para resistir cualquier situación. Por favor, entiéndame, cuando usted esté sufriendo, entiéndame que Dios ya te capacitó de antemano en tu hombre interior, con todo lo que necesitas para poder resistir. Por eso es que cuando hablamos de perseverar no es decir, déjame ver hasta cuándo pasa esto, sino perseverar es estar seguro de que aunque estoy llorando, aunque estoy sufriendo, aunque estoy pasando lo que esté pasando, ya Dios me capacitó con el poder de poder resistir cualquier dificultad, no por mi fuerza, sino por sus fuerzas en nuestro hombre interior. ¿Y qué es lo otro que nos dice ahí en ese versículo? Mire esto. ¿Qué es lo otro? ¿Para qué? ¿Para qué? No para tu comodidad, lo volvemos a ver ahora, lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Para qué nos fortaleció? Para seguir haciendo la voluntad de Dios. Lo que nos lleva ya a nuestro tercer punto. Y nos dice así el versículo 37 y 38. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y el tercer punto que quiero decirles es vivir por la fe. Y la palabra vivir aquí habla acerca de vivir de una forma trascendental. Vivir agradecido y vivir una vida bendecida y activa. Lo que nos enseña que no es tratar o no trata de atravesar los procesos de nuestra vida como derrotados. Y la verdad del caso, nosotros tenemos que cambiar esta mentalidad de derrota que nosotros desarrollamos porque estamos sufriendo. Óigame, ¿cuándo fue la última vez que usted sufrió y perdió la vida en ello? Obviamente nunca. La palabra era no, nunca estoy aquí, ¿cierto? ¿No es cierto que Dios ha estado contigo en medio de todo? Y si Dios te libró de esta y de la anterior y de la anterior, ¿tú no crees que te va a librar de esta que estás atravesando o de la que viene? Porque todos nosotros, escúcheme, todos nosotros o estamos en un proceso de sufrimiento ahora, hemos salido de uno o vamos camino a uno. Pero el Dios que te libró una vez, Él lo sabe hacer una y otra vez. Y nosotros tenemos que aprender a perseverar. Y me preocupa como lo dice aquí, que dice, para todos aquellos que escogen huir y abandonar la fe, dice, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Come on, guys. No me complaceré con nadie que se aleje. Ahora, ¿podemos ser sinceros? El perseverar en medio del dolor es bien agotador. Es bien agotador. El vivir con la expectativa de que algo mejor va a suceder
y no acabamos de ver qué sucede. Y peor aún, y no saber si va a llegar, es bien agotador. A lo que quiero llegar es a esto. El tener esta esperanza de que algo va a suceder. El venir a un culto y escuchar que todo va a estar bien, que Dios te va a sacar, que Dios te va a ayudar. Y luego llegar a la casa y tener que lidiar con los mismos problemas, la misma situación es bien agotador. El escuchar de que Dios te ama y Dios tiene control de todo, pero luego tener que seguir lidiando con lo que has estado lidiando por años es bien agotador. Estoy siendo muy sincero. Es bien agotador. Es complicado. Es difícil, es difícil. Y yo no sé si a usted le ha sucedido que usted le pone todas las esperanzas a algo y usted está confiado en de que algo va a suceder, algo maravilloso va a pasar. Y de repente no llega eso maravilloso que usted está creyendo que va a suceder. Y usted le comienza a creer a Dios por algo. Y yo le creo a Dios que esto va a pasar y de repente no pasa. Como usted le estaba creyendo a Dios, y eso es bien agotador. Eso nos agota espiritualmente, emocionalmente nos agota, aún físicamente. Y llega un momento dado en que lo que uno quiere es tirar la toalla y decir, ya no sigo, ya, no más. Y hay gente que se cansa y se agota de tener fe y de perseverar. Pero sé que yo quiero decirte, si estás agotado, no eches a la basura la confianza que has puesto en el Señor. Ninguno de ustedes está aquí o está conectado, ninguno, porque no ha visto a Dios en alguna área de su vida. Todos nosotros estamos aquí porque hemos visto a Dios en alguna área de nuestra vida, porque algo ha hecho Dios en tu vida en algún momento dado. Entonces ahora cuando estés sufriendo o porque estés sufriendo, no eches a la basura la confianza que has puesto en el Señor. Número 2, persevera. Persevera, o sea, mantente firme. Persevera y entiende de que no es en tus fuerzas que lo vas a hacer, sino que es en la fuerza de aquel que te amó tanto, que te selló con su espíritu. Persevera para entender que hay algo superior dentro de ti que lo que está pasando fuera de ti. Y esto te lo he venido diciendo durante toda esta serie. Llevo 8 mensajes recordándote que hay algo superior dentro de ti que lo que está pasando fuera de ti. Y lo último que te quiero decir es: vive de forma radical. Comienza a tener fe por encima de tus posibilidades. Comienza a declararle al infierno que nada te va a llevar a rendirte. Yo no hace mucho estaba llorando. En mi devocional estaba llorando y yo le decía, Señor, me duele, Señor, me duele. Y yo no sé por qué en medio de mi oración yo empecé a decirle al diablo, pero yo no le estaba orando al diablo, era el Señor, pero empecé a decirle al diablo: tú ves estas lágrimas que estoy derramando, no te creas que son de derrota ni de que estoy por rendirme. Si estoy derramando lágrimas, diablo, es porque estoy soltando la presión que traigo dentro y me voy a levantar de aquí con más fuerzas. Yo imagino a Dios diciendo: espérate, ¿no que estaba hablando conmigo, chico? O no sé si era que me estaba convenciendo a mí mismo. Porque muchas veces lloramos de dolor y nos sentimos derrotados. Pero escúchame, cuando tú entiendes que tu victoria no es conforme a tus fuerzas, tú puedes derramar lágrimas, tú puedes tener cantidades de pensamientos, pero te levantas entendiendo que aquel que te amó y murió en la cruz del Calvario te capacitó.
para tú venir y tener la victoria que necesitas tener. Porque total, número uno, la batalla no es tuya, pero la victoria tampoco lo es. Porque la batalla y la victoria le pertenecen al Señor. Así es, sí, si le va a dar un aplauso, dáselo. Y cuando entiendes esto, entonces tú puedes terminar como termina ese versículo, ese capítulo, que dice: pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Si Dios habló a su corazón y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, por favor envíe un mensaje con la palabra Cristo al 94090 y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Queremos acompañarlo en su nueva relación con Cristo para que pueda encontrar el propósito de vida que Dios diseñó para usted. Tenemos muchos recursos disponibles para poder asistirlo en su crecimiento espiritual, para que usted cada día también pueda declarar con toda la familia de Café que no hay nada mejor que ser cristiano.